Shalom, amados oyentes, les damos la bienvenida al maná de hoy con el pastor José María Dutari desde la nación de Panamá. Estamos seguros que esta palabra no volverá atrás vacía, sino que hará aquello para lo cual ha sido enviada. Hubo una pregunta en el cielo: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Por supuesto, el profeta Isaías respondió: heme aquí, envíame a mí. Pero nuestro Adón Yahshua HaMashiach también dijo: heme aquí, envíame a mí. Y usted y yo tenemos que decir, cuando oímos esa pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? También debemos responder: heme aquí, envíame a mí. Aleluya. A llevar el mensaje no de una religión, a llevar el verdadero mensaje, el mensaje de la Torah, el mensaje de la palabra de Yahweh, tal y como está escrito, la semilla incorruptible que no puede ser mezclado con mandamientos y ordenanzas de hombres. Gracias, mi Rey. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Lleva el mensaje de Yahweh. ¿Quién escuchará ese lamento del que sufre y venda la herida que le ha hecho Satanás? Las almas se pierden, nosotros gemimos, por eso pedimos tu santo poder. Levanta un pueblo que sepa orar con toda su fuerza por cada país. Heme aquí, envíame a mí, Adón Yahshua, yo quiero ir a llevar tu mensaje. Heme aquí, envíame a mí, Adón Yahshua, yo quiero ir a llevar tu mensaje. Un mensaje de paz, un mensaje de amor, un mensaje que cambie el alma y el corazón. Un mensaje de paz, aleluya, un mensaje de amor, un mensaje que cambie el alma y el corazón. No somos enviados a predicar religión, no. No somos enviados a predicar un mensaje de prosperidad, no. Somos enviados a predicar un mensaje que cambie el alma y el corazón. Aleluya, gracias, Padre. Yo te digo igual que mis hermanos: heme aquí, envíame a mí. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y lleva el mensaje de Yahweh. ¿Quién escuchará ese lamento del que sufre y venda la herida que le ha hecho Satanás? Las almas se pierden, nosotros gemimos, por eso pedimos tu santo poder. Levanta un pueblo que sepa orar con toda su fuerza por cada país. Heme aquí, envíame a mí, Adón Yahshua, yo quiero ir a llevar tu mensaje. Heme aquí, envíame a mí, Adón Yahshua, yo quiero ir a llevar tu mensaje. Un mensaje de paz, un mensaje de amor, un mensaje que cambie el alma
y el corazón. Un mensaje de paz, que no es religión, mensaje de amor. Un mensaje que cambie el alma y el corazón. Y cuando oigamos esa voz, cada vez que leamos ese pasaje, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Usted y yo vamos a contestarle al Todopoderoso de todo corazón. Aleluya. Heme aquí, envíame a mí, a don Yeshua. Yo quiero ir a llevar tu mensaje. Heme aquí, envíame a mí, a don Yeshua. Yo quiero ir a llevar tu mensaje. Un mensaje de paz, un mensaje de amor, un mensaje que cambie el alma y el corazón. Un mensaje de paz, un mensaje de amor, un mensaje que cambie el alma y el corazón. ¿A quién enviaré? Aleluya, bendito y alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial, Yahweh de los ejércitos. Poderoso nuestro Rey Yahweh, poderoso su Hijo Yeshua el Mesías. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Yeshua dijo, cuando ustedes prediquen este mensaje, digan, arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sanen a los enfermos, echen fuera los demonios. Yo le pido a mi Padre Celestial, cada vez que voy a predicar un maná, cada vez que vamos a predicar en vivo, donde Él nos mande, que nos permita hacerlo como lo hizo el apóstol Pedro en la casa de Cornelio, que mientras él predicaba, el Espíritu Santo caía sobre aquellos que escuchaban el mensaje. Así sea en este día, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Hoy es sábado 21 de febrero del año 2026. Es el séptimo día de la semana. Es el Shabbat, el día de reposo que Yahweh instituyó y que nadie, ninguna institución humana, ninguna doctrina de hombre puede cambiar. El Shabbat es el día de reposo que Él estableció. Ha sido el de siempre, el día de reposo de Yahweh, y será aún después de la venida de nuestro Mesías Yeshua, porque dice, vendrán de luna nueva en luna nueva y de Shabbat en Shabbat a adorar mi nombre. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. En el calendario de la Torá, hoy estamos en el día 3 del mes 12, del 12º mes del año 5996. Bendito sea nuestro Rey, y esto hasta la puesta del sol. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Cuando el sol se ponga, ahora en esta tarde, entraremos en el día 4 del 12º mes. Y las tres espigas que ves abajo, o porque estamos persuadidos, convencidos de que estamos, aleluya, en un tiempo de cosecha. Yeshua dijo, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Ruéguenle al dueño de la mies que él envíe obreros a la mies. Son los que Yahweh envía, los que van a hablar su palabra, y es su palabra la que no vuelve vacía. Le damos la gloria y la honra a nuestro Padre por lo que esta palabra ha hecho, está haciendo y hará hasta el día de su venida. Le damos a Él la gloria y la honra por las miles y miles de personas que en el mundo entero están haciendo un alto en su camino, están preguntando por la senda antigua, aleluya, y están caminando en ella, hallando dos cosas muy buscadas por las personas: tranquilidad y felicidad. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Te damos la bienvenida al maná de hoy, que sigue siendo esa serie Huye del pecado. Hoy en su parte 19 sigue siendo el tema
en el libro de los Hechos, los primeros discípulos nos dieron ejemplo de obediencia y santidad hoy en su parte 9. Hemos dicho que vamos a empezar cada predicación de esta serie con este pasaje, primera de Juan 3:4, porque si dice huye del pecado, tenemos que saber qué es pecado. Y la palabra dice en primera de Juan 3:4, todo el que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahí está clarito. Ahora, ¿por qué algunas cosas no son hoy en día, eclesiásticamente hablando, como eran en los tiempos de Yeshua? Por lo que dice Yeshua en Mateo 24, verso 11. Dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, dice la Escritura. Y en el verso 12, de la misma boca del Maestro, dice, y lo voy a leer en la versión que todo el mundo conoce. Y por el aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso es lo que dice la mayor parte de las Biblias. Pero si usted va al original griego, dice la palabra anomía. O sea, dijo Yeshua esto, por el aumento de la violación de la ley, por el aumento de la violación de la Torá, se enfriará el amor de muchos. Estas son palabras de nuestro Maestro. Esto hay que prestarle atención, hermano, y dejar de estar oyendo fábulas y tonterías que ya no hay mandamientos, que estamos bajo una gracia que usted puede vivir como le da la gana. No, mi hermano, no y mil veces no. Apártese de eso, de esas doctrinas, arrepiéntase y empiece a seguir al deseado de las naciones que pronto vendrá, a Yeshua, nuestro Mashiach. La palabra dice en el libro de Hechos, capítulo 18, vamos a ver hoy el capítulo 18 de Hechos y parte del 19, dice así en el verso 1. Después de esto, Shaul, Pablo, partió para Atenas y fue a Corinto. Allí se encontró a Yaudita, un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién llegado de Italia con Priscila su esposo, porque Claudio César había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Y Pablo se juntó con ellos. Y como eran del mismo oficio, se hospedó con ellos y trabajaban juntos. Pablo hacía carpas anteriormente. Parece que Aquila y Priscila también. Dice, pues su oficio era hacer carpas. Dice el verso 4, y discutía en la sinagoga todos los Shabbat y persuadía a los yauditas y a los griegos. Todos los Shabbat. O sea, la costumbre de Pablo era reunirse en todos los sábados. En todos los Shabbat él se reunía en la sinagoga y allí iba a discutir con judíos y con griegos. Déjeme explicarle algo que usted debe tener muy claro. En los tiempos de Pablo y de Yeshua no existía iglesia evangélica, iglesia católica, iglesia adventista, no. Todo era la sinagoga. Y en la sinagoga estaban los judíos y estaban los griegos también. Todos creían una misma cosa. Todos guardaban los 10 mandamientos. Pero Pablo llegó a enseñarle a esa gente sobre que Yeshua era el Mesías. Y algunos de ellos no lo recibían, pero otros sí lo recibían. Esto es lo que Pablo estaba haciendo con ellos. No se trataba de que Pablo le estaba predicando a ellos que ya no guardaran los 10 mandamientos, no. Pablo lo que quería decirle a ellos, oye, muchachos, escuchen, llegó la buena noticia, aquel que fue prometido por Yahweh. El Mesías ha llegado y se llama Yeshua el Mesías. Vino a Israel y fue muerto en este pueblo por manos de hombres pecadores. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Entonces dice que Pablo, como era la costumbre de él, usted lo puede leer en muchas partes de la palabra, todos los Shabbatot persuadía a los judíos y a los griegos. Dice el verso 5, cuando Sila y Timoteo llegaron a Macedonia, Shaul se dedicaba exclusivamente al mensaje. O sea, Pablo trabajaba haciendo carpas. Muchos de nosotros trabajamos en muchas cosas. Yo trabajaba recogiendo y vendiendo madera, exportándola para otros países. Pero llegó el momento en que Él nos pidió que estuviéramos 100% con Él. Y esto fue lo que pasó con Pablo. Y pasó conmigo también. Cuando Sila y Timoteo llegaron a Macedonia, Shaul se dedicaba exclusivamente al mensaje, testificando a los yauditas que Yeshua era el Mesías. Pero como ellos lo contradecían y blasfemaban,
sacudió sus vestidos y les dijo: que su sangre caiga sobre su propia cabeza. Yo no tengo la culpa, de aquí en adelante me iré a los gentiles. Mire qué distinto la manera de pensar del apóstol Pablo a muchos que hoy dicen que salen a predicar el evangelio. De repente dicen: ¿será que no usé las 4 leyes espirituales? ¿No usé la técnica o la táctica correcta? ¿Tendré que cambiar mi mensaje? Mire, Pablo no cambiaba el mensaje. Yeshua no cambiaba el mensaje. Pablo sabía lo que estaba predicando. Yo no cambio el mensaje que él me ha dado. Y como la gente lo criticaba y decían lo que sea, dice Pablo: hombre, yo sacudo mis sandalias y la sangre de ustedes no va a recaer sobre mí. Soy libre de la sangre de cada uno de ustedes. Y ahora, de aquí en adelante, me voy a los gentiles. Dice en el verso 7: se trasladó de allí y entró a la casa de un hombre llamado Tito Justo, que era temeroso de Yahweh y cuya casa estaba junto a la sinagoga. Crispo era el principal de la sinagoga, creyó en el maestro con toda su casa. Hermano, ni Tito Justo ni Crispo dejaron de guardar el Shabbat, no. Ellos guardaban los mandamientos de Yahweh, pero aceptaron que Yeshua era el Mesías que tenía que venir. Aleluya. Ok, esto es importante que usted lo tenga claro, hermano mío. Dice, se trasladó de allí a la casa de un hombre llamado Tito Justo, quien era temeroso de Yahweh y cuya casa estaba junto a la sinagoga. Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el maestro con toda su casa. Y muchos de los corintios que oían, creían y recibían la inmersión. Entonces el maestro le dijo a Pablo de noche, por medio de una visión: no temas, Pablo, habla sin callar. ¡Qué alegría, aleluya! Cuando Yeshua le dice a alguien: no temas, habla sin callar, porque yo estoy ahí contigo. Mi alma te alaba, Padre. No temas, habla sin callar, porque yo estoy contigo y nadie te pondrá la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Otra cosa importante que uno tiene que entender: usted ya ha estudiado con nosotros, usted ya ha leído con nosotros que Pablo y Silas iban a predicar un lugar, como es normal, vamos a predicar aquí y allá, y el Espíritu Santo se lo prohibía y decía: no, aquí no, quiero que vayan a tal lugar. Y ahora Yeshua le está diciendo a Pablo en este capítulo 18 del libro de Hechos: no temas y habla sin callar. ¿Pero por qué? Dice: porque yo estoy contigo, nadie te pondrá la mano para hacerte mal, y porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. Para predicar el mensaje, lo mejor es dejarse guiar por nuestro Padre. Él tiene un pueblo distribuido en todas las naciones. Es Él quien sabe quién es ese pueblo. No todos van a creer. La palabra dice que no es de todos la fe. También dice la Escritura que los que son de Yahweh, la palabra de Yahweh, escucharán. Dice: Shaul se quedó allí por 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Elohim. Siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron unánimes contra Saúl, contra Pablo, lo llevaron al tribunal y mire de qué lo acusaron. Este hombre persuade a hombres a honrar a Elohim contra la Torah. Algo que era totalmente falso, porque Pablo predicaba a Yeshua, pero guardaba la Torah. Esa es la verdad. Dice en Hechos 18:14 que cuando Shaul iba a abrir la boca, Galión le dijo a los judíos: si se trata de algún agravio o de un crimen enorme conforme al derecho, yo los atendería a ustedes y a los judíos. Escuche bien lo que dice el 15. Pero ya que se trata de cuestiones de palabras, de nombres y de la Torah de ustedes, véanlo ustedes mismos, yo no quiero ser juez de esas cosas. Una de las cosas que hizo que los judíos se levantaran contra Pablo fue el uso del nombre de Yeshua. Ellos le prohibieron a Pedro, le prohibieron a Juan y a todos ellos que predicaran en ese nombre. Pero ellos siguieron predicando en ese nombre. ¿Por qué? Si ellos hubieran predicado en el nombre de Jesús, no hubiera pasado nada, porque Jesús no significa nada para ellos. Pero como ellos predicaban en el nombre de Yeshua, estaban diciendo: Yahweh salva. Y eso para ellos era una ofensa. Por eso llevaron a Pablo al tribunal y le dijeron que a este señor que lo juzgara, porque Pablo estaba predicando cosas que iban en contra de la Torah, y nunca fue así.
Por eso dijo él, pero ya que se trata de cuestiones de palabras, de nombres y de la Torá de ustedes, véanlo ustedes mismos. Yo no quiero ser juez en esas cosas. Y los expulsó del tribunal. Bendito sea Yahweh. Dice que entonces todos agarraron a Sóstenes, el principal de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal, y a Galión nada de esto le importaba. Pero Pablo, después de quedarse allí por muchos días, se despidió de los hermanos e iba navegando hacia Siria, y con él iban Priscila y Aquila. En Cencrea se rapó la cabeza porque había hecho un voto. Llegaron a Éfeso y él los dejó allí y entró en la sinagoga y se puso a discutir con los judíos. Pero a pesar de que ellos le pedían que se quedara por un tiempo más, Pablo no accedió. Pero mire usted por qué Pablo no accedió. Es importante entender esto. Porque Pablo, si no hubiera tenido otro inconveniente, claro que se queda predicando y aclarándoles a todos que Yahshua es el Mesías. Y enseñándole la doctrina del reino. Pablo lo hubiera hecho, pero ¿qué pasó con Pablo? ¿Por qué no se quiso quedar ahí? Mucha atención al capítulo 18, verso 21. Vamos a leer desde el 20 nuevamente. Pero a pesar que ellos le pedían a Pablo que se quedara por más tiempo, él no accedió, sino que se despidió y dijo: por todos los medios tengo que celebrar la fiesta venidera en Jerusalén, como es mi costumbre. Escuche bien, Pablo se convirtió al Mesías y Pablo nunca dejó de guardar los 10 mandamientos. Pablo nunca dejó de guardar el Shabbat, no se deje engañar. Pablo tampoco dejó de guardar las fiestas. Entienda esto. Bendito sea Yahweh, que dentro de poco empezarán las verdaderas fiestas, las fiestas que Yahweh instituyó. Dice, sino que se despidió y por todos los medios debo ir a celebrar la fiesta en Jerusalén, como es mi costumbre. ¿Será la costumbre de Pablo celebrar las fiestas de Yahweh? ¿Y por qué en Jerusalén? Porque todavía el templo estaba en pie. Acuérdese usted que Pablo murió en el año 64 de la era común y el templo fue derribado en el año 70 de la era común. Esto es algo que mucha gente no entiende. Por eso mucha gente, cuando lee el libro de Hebreos, la gente piensa que Pablo le está diciendo a la gente que hubo un cambio de ley. O sea, ya no hay que guardar los 10 mandamientos. No. En el libro de Hebreos, Pablo le está explicando a todos esos sacerdotes que seguían haciendo sacrificios que había un cambio de sumo sacerdote, que ahora Yahshua era el sumo sacerdote. Ahora ya no estamos bajo el sacerdocio levítico, sino el sacerdocio según Melquisedec. Entonces Yahshua dijo que tenía que haber un cambio en la ley del sacerdocio, no en los 10 mandamientos. Esto es muy importante que usted lo entienda. Los discípulos lo tenían claro, Pablo lo tenía claro. Y por eso Pablo hablaba y actuaba de esta manera. Le digo a la gente, yo tengo que celebrar la fiesta en Jerusalén, porque todavía el templo estaba en pie. Pero se derribó el templo y ¿qué pasó? Ya no hay que celebrar la fiesta. ¿Quién dijo? Mucha gente dice, hermano, ya no hay templo. Ustedes no tienen por qué celebrar ninguna fiesta de Pesaj ni panes sin levadura. ¿Por qué? ¿Quién dijo que no hay templo? Yo te puedo demostrar bíblicamente que sí hay templo. La palabra dice que el templo del Espíritu Santo somos usted y yo. ¿Por qué Yahweh permitió que se destruyera el templo de Jerusalén? Porque ahora el templo teníamos que ser usted y yo, las piedras vivas que hacen el templo de Elohim. Y el Espíritu Santo debía morar en nosotros. Y el arca de la alianza debía estar en nosotros. Y las tablas del pacto debían estar escritas en nuestro corazón. Así de claro es esto, hermano mío. No se deje confundir. Mire, esta es la verdad. Lo que usted está escuchando, esta es la verdad. Y solamente la verdad te podrá hacer libre. Aleluya. Dice, al llegar a Cesarea y después de subir a saludar a la congregación bajo Antioquía, después de estar allí algún tiempo, salió a recorrer en orden la región de Galacia y Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso y cierto judío llamado Apolo, natural de Alejandría, hombre elocuente y muy versado en las escrituras, a este se le había instruido en el camino del maestro. Como era ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas acerca de Yahshua, aunque conocía solamente la inversión de Yohanan. Escuche bien esto, hermano. Escuche bien esto.
Porque este hombre llamado Apolo predicaba a Yeshua en la sinagoga de los judíos. Él era judío. Y nunca Apolo le predicó a nadie que no guardaran los 10 mandamientos, que no guardaran el Shabbat, que se olvidaran de la fiesta. Nunca, jamás. ¿Qué es lo que predicaba Apolo? Que creyeran que Yeshua era el Mesías, que tenía que venir. Aleluya. Hermano, qué claro está esto. Bendito sea Yahweh, nuestro Elohim. Entonces Priscila y Aquila lo tomaron aparte, dice, lo llevaron aparte y les pusieron con mayor exactitud el camino de Yahweh. No le dijeron, mira, Apolo, ya no tienes que guardar Shabbat. Mira, Apolo, ya no tienes que guardar las fiestas. No. Llevaron a Apolo a que hiciera la inmersión y a que recibiera el Espíritu Santo, pero siguiera creyendo en los 10 mandamientos, siguiera guardando el Shabbat, siguiera guardando las fiestas. Dice, como él quería viajar a Acaya, los hermanos lo animaron y les escribieron a los discípulos para que lo recibieran. Y cuando llegó allá fue de gran provecho para los que mediante la gracia habían creído. ¿Por qué? Refutaba vigorosamente con los judíos en público, demostrando por medio de las escrituras que Yeshua era el Mesías. Esta era la misión de estos hombres de Yahweh. Imagínense que ellos hubieran llegado a la sinagoga y hubieran dicho, bueno, tenemos la revelación nueva de que ya no hay que guardar Shabbat, no hay que guardar la fiesta. Hermano, lo hubieran quemado vivo ahí. Eso no iba a hacer nada en los judíos. Los judíos tenían que seguir creyendo lo que ellos sabían, pero tenían que aceptar que el Mesías prometido era Yeshua y que ya había llegado a nosotros. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Aleluya. Y ahí entonces empezaron a trabajar en equipo, todos llenos del Espíritu Santo, dirigidos por el Espíritu del Mesías. En Hechos 19 dice que mientras Apolo estaba en Corinto, Saúl Pablo llegó a Éfeso y después de recorrer las regiones interiores, allí encontró a ciertos discípulos y les preguntó, ¿recibieron ustedes el Espíritu de Santidad cuando creyeron? Y ellos le contestaron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu de Santidad. Ellos eran discípulos ¿de quién? Eran discípulos de Yeshua. Y Pablo quería saber, igual que todos los apóstoles querían saber, que las personas que recibían a Yeshua fueran llenas del Espíritu Santo, porque esto no es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Pablo quería saber si estos discípulos habían recibido el Espíritu Santo. Y mira la respuesta que ellos le dieron. Esta respuesta es muy importante. Dice Pablo, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le contestaron, ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguien puede ser un discípulo de Yeshua, pero si no se le habla de lo que tiene que recibir del Espíritu Santo, él no sabe. Y Yeshua quiere que todos reciban el Espíritu de Santidad para poder vivir en santidad y para poder vivir en la revelación y en el poder que el Padre quiere que vivamos todos los creyentes. Ellos le contestaron, ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo. Y les preguntó, pero muchachos, entonces ustedes ¿en qué inmersión fueron bautizados entonces? Ellos respondieron, en la inmersión de Johanán. Miren lo que dijo Pablo. Johanán sumergía con una inmersión de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyeran en el que había de venir después de él, es decir, en Yeshua el Mesías. Cuando ellos oyeron esto, se sumergieron para el nombre del maestro Yeshua HaMashiach. Algo muy importante aquí. Cuando Pablo le hacía la inmersión o bautizaba a alguien, cuando Pedro le hacía la inmersión o bautizaba a alguien, nunca jamás en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque eso no está en el original. Eso es un invento romano para meter la doctrina de la Trinidad. Oiga esto, que esto es muy importante. Ellos hacían que la gente se bautizara en el nombre de Yeshua el Mesías. Y eso fue lo que hizo esta gente, y eso fue lo que hizo Pablo. Dice, y cuando Saúl le impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas y profetizaban. Lo mismo que pasó allá en Pentecostés. Tal vez alguna persona pueda decir, no, espérese un momento, lo que pasa es que en Pentecostés lo que vinieron fue lenguas que eran los idiomas de los que estaban reunidos ese día en la fiesta. Pero eso no fue así. Ellos hablaron en lenguas angelicales, en lenguas espirituales, y el Espíritu Santo hacía que las personas entendieran. Si no, ¿qué explicación habría aquí? Aquí nada más eran 12 hombres.
¿Por qué hablaron en lengua si no habían extranjeros allí? Ay, papá, qué clara está la palabra. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. ¿Ah? ¿Se da cuenta, hermano mío? Lo mismo pasó en la casa de Cornelio. ¿Qué extranjeros habían ahí? Todos hablaban el mismo idioma y también cayó sobre ellos el Espíritu Santo. Hablaban en lengua y profetizaban. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Y dice que era entre todos como 12 hombres. Y durante unos 3 meses Pablo estuvo yendo a la sinagoga, donde proclamaba con valentía, discutiendo y persuadiendo lo relativo al reino de Elohim. Pero como algunos se endurecieron y rehusaron creer, hablando mal del camino delante de la multitud, Saúl se apartó de ellos y tomó a los discípulos aparte, discutiendo cada día en la escuela de Tirano. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, tanto judíos como griegos, oyeron el mensaje del Maestro. Bendito y alabado sea nuestro Padre Celestial. Y dice el verso 11 algo muy hermoso que debe ser un anhelo para usted y para mí. Y Elohim hacía milagros extraordinarios mediante las manos de Pablo, de tal manera que hasta llevaban los pañuelos o delantales donde habían tocado su cuerpo para ponerlos sobre los enfermos, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían de ellos también. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Tal vez por la distancia que yo estoy en Panamá y por todos los hermanos que nos escuchan en las diferentes partes del mundo, no podemos enviar un pañuelo ungido, pero sí enviamos a través de los videos una palabra ungida, y muchos están siendo sanados y seguirán siendo sanados en el nombre poderoso de Yeshua, nuestro Mashiach. Gracias, mi Rey. Mi alma te alaba y te bendice, Padre mío, Padre bueno. Aleluya. Pero también algunos de los judíos que eran exorcistas ambulantes se pusieron a invocar el nombre del maestro Yeshua sobre los que tenían espíritus inmundos. Mire lo que decían: los reprendo, los conjuro por el Yeshua que predica Pablo. Eran 7 hijos de un tal Shkewa, un judío principal de los sacerdotes, los que hacían esto. Pero el espíritu malo respondió y le dijo: a Yeshua lo conozco y sé quién es Saúl, Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos, los dominó y a todos, y los agredió de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Hermano mío, es que esto no es predicando el Yeshua que predica fulano, no. Esto es que tú seas conocido en el reino de los cielos, seas conocido también por Satanás y sus demonios como un hombre que le pertenece a Elohim. Así como dijo este demonio: yo sé quién es Yeshua y a Pablo lo conozco, pero tú ¿quién eres, bandido? Y eran judíos, eran judíos, pero no andaban como tenían que andar. Mi alma te alaba, Padre. Aleluya, aleluya, aleluya. Y salieron huyendo desnudos y heridos. Esto aconteció y se divulgó entre todos los que habitaban en Éfeso, tanto judíos como griegos, y cayó el temor sobre todos ellos, y el nombre del maestro Yeshua se engrandecía. Muchos de los que habían creído venían confesando y reconociendo sus prácticas públicamente. Hacían un arrepentimiento genuino. Esta gente, hermano, eran capaces de pararse en público y decir a la gente: mire, yo hacía esto y esto y esto, y yo me arrepiento de eso, y yo me aparto de eso también. Gracias, Padre. Aleluya. Dice: y en el nombre del maestro Yeshua se engrandecía. Y muchos de los que habían creído venían confesando y reconociendo sus prácticas públicamente. Asimismo, un buen número de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Calcularon su valor y hallaron que era de 50,000 monedas de plata. De esta manera crecía la palabra del maestro y prevalecía poderosamente. Yo le voy a decir algo. Este humilde ministerio que Yahweh ha levantado a las naciones empezó con 4 mujeres. Mujeres que dentro de los estudios de la Torá estaban siguiendo angelología y estaban enredadas con pulseritas rojas, con collaritos del ojito, con libros angelicales. Hermano mío, y cuando le predicamos la palabra, esas mujeres hicieron video, recogieron los libros que valían mucha plata y los quemaron todos, y así empezó este ministerio. Y ellas fueron predicándole a otra gente y a otra gente, y así fue llegando la gente poco a poco, y así se formó este ministerio para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial.
Abacados Yahweh, yo he predicado tu palabra. Y yo sé que tu palabra es como la lluvia que desciende del cielo, que no regresa ya vacía, sino que riega los campos, los hace producir y germinar, y da pan al que come y semilla al que siembra. Dice tu palabra, así será esta palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará aquello para lo cual yo la he enviado. Amén, amén y amén.